Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un libro muy particular que disfruté muchísimo. Bueno, disfrutar es un decir, pero es un libro al que le tengo muchísimo cariño. Y es este que está aquí. Se llama Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Escrito por Elizabeth Burgos, que es una periodista y antropóloga de origen francés. Y básicamente este texto se consigue muy fácil en México. Se editó en siglo XXI Editores, así que no hay pretexto para no tenerlo. Y bueno, miren, antes de que comience a hablar del libro, me gustaría hablar de ciertas peculiaridades. Miren, eh, yo vivo en Chiapas y Chiapas tiene la peculiaridad de que es frontera con Guatemala, prácticamente otro país. Y estoy prácticamente unas 3 horas y media de la frontera guatemalteca, cosa que pues nos hace tener una relación muy cercana. Y más allá de que Chiapas tenga una cercanía muy peculiar con Guatemala, tenemos que recordar que Chiapas hace más o menos unos 200 años, en 1824, se federalizó y se anexó a México. Dejó de ser guatemalteco porque pertenecía a Guatemala y se unió pues a México. Y eso nos hace tener en cuenta que hace 200 años nos volvimos mexicanos, pero durante 400 años Chiapas perteneció a Guatemala y eso nos da una cierta similitud identitaria, digamos. Comemos de la misma manera, tenemos rasgos físicos muy parecidos, hablamos de la misma manera, digamos que en Chiapas el voceo, en lugar de decir usted, decimos vos. Pues es algo muy común, muy centroamericano y pues tendríamos que hablar también de que incluso en la comida somos muy peculiares. Pero estos 200 años de frontera pues, han marcado una diferencia, así como hay similitudes, pues también se han marcado ciertas diferencias políticas. Por ejemplo, pues en Guatemala, una guerrilla que duró más o menos unos 35 años, una guerrilla verdaderamente devastadora. Y pues yo también estuve presente en el fenómeno de la guerrilla y les voy a contar por qué. Porque durante los acuerdos de paz que se firmaron en Chiapas, yo formé parte de los niños que hacían valla para que pasaran los presidentes de México, los representantes de la ONU, el presidente de El Salvador y el presidente de Guatemala. Y pues sí, digamos que desde muy niño estuve consciente que había una guerrilla, que se estaban firmando unos acuerdos de paz y con el tiempo me enteré de lo que estaba pasando y de la brutalidad de lo que implicó el movimiento de pues esta guerra civil que se llevó a cabo en Guatemala. Si tendríamos que hablar de la guerra civil, tendríamos que decir que comenzó más o menos en 1960 y los últimos registros que tenemos de esta guerra pues habrán terminado en 1996. Y desafortunadamente, pues tiene mucha relación con la Guerra Fría, esta guerra que peleó Estados Unidos contra Rusia, no directamente, pero sí apoyando a distintos bandos. Y sabemos formalmente que la guerrilla era apoyada por Rusia y los gobiernos oficiales eran apoyados por Estados Unidos. Y pues tienen antecedentes larguísimos. Pero bueno, para no, para no hacer este video, un video que tarde una hora, pues este conflicto, que fue muy largo, como les digo, que tiene que ver con la Guerra Fría, pues es un conflicto que afectó, como siempre pasa, a las personas más pobres. Y las comunidades salvadoreñas y guatemaltecas, pues siempre se han caracterizado por tener una población muy endeble, muy pobre y muy preocupante. Sin embargo, la diferencia que hay entre Guatemala y El Salvador es que Guatemala tiene una población indígena muy peculiar. Digamos que pues nunca ha estado exenta. Digamos que yo creo que el 70-80% de la población guatemalteca es de origen indígena.
Y bueno, no se había hecho público los maltratos que la oligarquía guatemalteca habían hecho en contra de las comunidades indígenas, que yo incluso me atrevería a decir que tienen este perfil de, pues, de esclavitud, ¿no? Y nunca los había visto así hasta que llegó este libro mío a mis manos, que básicamente se centra en la vida de Rigoberta Menchú, quien, como todos sabemos, ganó el Premio Nobel de la Paz en los 90. Y si tendríamos que, pues, hacer como esta revisión del libro, pues tendríamos que comenzar, pues, una biografía. Es una biografía que habla formalmente de la vida de Rigoberta Menchú y de los abusos formales que reciben no solamente ella, sino la gran cantidad de personas que forman su familia. Creo que habían matado a gran cantidad de sus hermanos, habían secuestrado a su madre, habían quemado vivo a su padre, y todo esto en un ambiente que tiene que ver con que los gobiernos siempre van a estar en contra de la organización de cualquier forma de organización que defienda los derechos. Y si eres indígena y si te atreves a organizarte y te atreves a pedir por tus derechos, eso no lo iba a permitir nunca la oligarquía guatemalteca. Y entonces, pues sí, desafortunadamente, pues se recurrió a la violencia de manera brutal, a las ejecuciones públicas, se recurrió a la desaparición, al secuestro por parte del ejército. Y pues sí, la primera parte de esta joya literaria, como les contaba, pues básicamente se centra en el hecho de, pues, lo que implica ser un niño y ser indígena en Guatemala, lo que implica la explotación laboral, porque pues, ellas estaban condenados a trabajar en condiciones deplorables, y lo que implica, por ejemplo, los trabajos que ofrece la oligarquía pues, a los indígenas, que generalmente están relacionados con el mundo del café, que en los 80 pues, era el boom económico del café en Centroamérica. Y pues sí, desafortunadamente también en estas plantaciones había una explotación brutal, tanto del café como del algodón, y Rigoberta Menchú incluso cuenta en la biografía que perdió a un hermano porque fumigaron mientras estaban recogiendo café, y sí, de una manera brutal. O sea, esto que pareciera ser como sacado de un campo de concentración, pues pasaba y pasaba todo el tiempo. Y bueno, también tendríamos que decir que el libro que se publicó en 1983 fue un boom porque hizo público a nivel mundial, gracias a Elizabeth Burgos, la situación en Guatemala. La situación que estaba tan complicada, tan relacionada con la explotación, tan relacionada con los gobiernos que había puesto Estados Unidos, y que se dedicaba prácticamente a defender la oligarquía y castigar cualquier tipo de organización indígena. Y bueno, yo se los recomiendo, verdaderamente es una joya así bellísima. Si tuvieran que entender, digamos, medianamente el fenómeno de las guerrillas o el fenómeno de la Guerra Fría en Centroamérica, pues esa es una biografía fundamental. Y pues sí, al final la vida de Rigoberta Menchú no es una excepción. O sea, gran parte de las mujeres indígenas guatemaltecas pues han sido tratadas de esa forma y siguen siendo tratadas de esa misma forma. Y pues sí, la discriminación está muy presente durante todo el libro. Creo que pues, yo lo leí con relativa facilidad, tiene 250 hojas, está muy chiquito y se consigue muy muy fácil, y te deja ver de manera muy muy clara esta situación tan preocupante y tan triste que tiene que ver con la realidad centroamericana en los 80, y que a lo mejor no es lo mismo ahora, pero sí la violencia que se vive ahora tiene sus orígenes en ese fenómeno. Y bueno, me gustaría que me regalara, no, que me comentara primero, que me comentara qué piensa de Rigoberta Menchú, si conoce el libro, si le interesa, si le gusta que recomiende este tipo de libros. Ya vamos en el libro número 32, 33 de los 50 que voy a hacer. Cada vez nos acercamos más y más. Y me gustaría que pues me regalara un like. Ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba. Y si no le gusta, con la manita hacia abajo. Al final el algoritmo nos favorece de las dos maneras.
Y me gustaría que se suscribieran al canal. Pues hay un botoncito por ahí que dice suscribirse. Lo único que tiene que hacer es aplastarlo. Al lado de una campanita también aplástela. Y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, lo único que va a pasar, como les digo, es que pues van a llegar recomendaciones literarias a su perfil de YouTube. Y pues, está muy chido, o sea, en el sentido de que todos los días de lunes a viernes una persona te va a recomendar un libro que vale la pena leer y esa persona soy yo. Así que sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.